$6 millones. Eso es lo que acaba de anunciar en ayuda humanitaria para Cuba, Estados Unidos. Mientras en México la oposición lleva semanas gritando que enviar apoyo a la isla nos va a meter en problemas con Washington. Hoy la realidad vuelve a ir por un lado y el discurso del PRIAN por el otro. Porque mientras Donald Trump cambia la jugada, algunos políticos mexicanos quedaron expuestos, descolocados y en ridículo, y lo peor del caso, desde Washington. Y sí, Claudia Sheinbaum tenía razón. Vámonos como siempre a los datos, las contradicciones y a lo que no quieren que se hable. Noticiosos, yo soy Yasira Handal. Comenzamos. Durante las últimas semanas, el tema del envío de petróleo a Cuba ha sido un tema para la oposición. ¿Para qué? Para tratar de poner en entredicho al gobierno mexicano con el de los Estados Unidos. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en realizar trabajos diplomáticos para poder reenviar petróleo a Cuba. Aseguró que de momento se enviará a la isla ayuda humanitaria y que están en diálogo para ver de qué manera se puede enviar también el petróleo sin que haya sanciones a México. Esto los hizo enfurecer, después de haber declarado que sí, Felipe Calderón antes enviaba petróleo a la isla, pero cuando Calderón lo hacía sí era por ayuda humanitaria, y ahora que Claudia Sheinbaum lo hace, no. Ahora que Claudia Sheinbaum envía ayuda humanitaria es para financiar a criminales, a narcoterroristas. La contradicción viene cuando hoy se anuncia que el gobierno de los Estados Unidos va a enviar ayuda humanitaria a Cuba. Hemos hablado con el embajador de Cuba en México, principalmente a través de Lázaro, nos ha estado ayudando, y de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores. Estamos pensando enviar esta ayuda, si no este fin de semana, el lunes a más tardar, y es principalmente alimentación y algunos otros insumos que nos han pedido. Hemos estado en ello. Y como saben, pues en todos los trabajos diplomáticos para poder reenviar petróleo a Cuba. Obviamente no queremos que haya sanciones para México, ¿verdad? Pero estamos en ese proceso de diálogo y por lo pronto se va a enviar ayuda humanitaria. Hemos hablado con el embajador de Cuba en México, principalmente a través de Lázaro, nos ha estado ayudando, y de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores. Estamos pensando enviar esta ayuda, si no este fin de semana, el lunes a más tardar, y es principalmente alimentación y algunos otros insumos que nos han pedido. Hemos estado en ello, y como saben, pues en todos los trabajos diplomáticos para poder reenviar petróleo a Cuba. Eso fue lo que declaró la presidenta Claudia Sheinbaum. Y hace poco había una entrevista en donde Federico Dorin, quien es de Acción Nacional, pues explicaba con peras y manzanas y se desdecía, ¿no?, de cómo durante el gobierno de Felipe Calderón sí le enviaban petróleo a Cuba, pero según Federico Dorin al menos, en ese momento sí era por ayuda humanitaria. Pero ahora, dijo, las cosas cambiaron. Ahora el gobierno de México lo hace nada más para financiar a narcoterroristas. El problema es cuando llega este anuncio del gobierno de los Estados Unidos. Este anuncio, el gobierno de Donald Trump anuncia ayuda humanitaria de $6 millones para Cuba. Estados Unidos anunció el envío de 6 millones pese al veto al suministro de crudo. Washington aseguró que la crisis no se debe al bloqueo petrolero, sino a que el gobierno cubano no destina recursos a alimentos. Eso fue lo que al menos ellos dijeron. No destina recursos a alimentos. La ayuda incluirá kits de higiene y comida básica. Será enviada desde Miami y distribuida por parroquias, principalmente en el oriente de la isla afectado por huracanes. Entonces, ¿en qué quedamos, no? Porque evidentemente aquí hay una contradicción que la derecha mexicana pues no alcanza a ver, o al menos una contradicción que hoy los deja tremendamente en ridículo. Y es que viene la peor parte.
porque no solamente vamos a hablar con los datos duros, sino que vamos a ver cómo Alito Moreno se humilló. México envía petróleo a Cuba desde hace más de 20 años, no desde Morena. Durante los gobiernos del PRI y del PAN, incluidos Fox, Felipe Calderón, Pemex mantuvo envíos regulares de crudo y combustibles a la isla. ¿De cuánto estamos hablando? No de regalitos ideológicos, sino decenas de miles de barriles mensuales, bajo acuerdos energéticos y humanitarios, sin sanciones, sin escándalo y sin que el PAN gritara dictadura. Entonces, ¿en qué año exactamente dejó Calderón de enviar petróleo a Cuba? Nunca lo hizo. Estados Unidos anuncia además esta ayuda humanitaria por $6 millones. Y la pregunta obligada es, ¿entonces Estados Unidos también está financiando a una dictadura? ¿O el problema no es Cuba, sino quién gobierna en México? Porque si el envío lo hacía Calderón, es humanitario. Si se evalúa con Claudia Sheinbaum, es narcoterrorismo. Y si lo hace Washington, mágicamente, miren, ya no pasa nada. Eso no es ideología. Eso es doble moral con cifras que definitivamente no les convienen. Y luego viene lo peor, la humillación, la traición total y rotunda. El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, tuvo un encuentro con congresistas republicanos y demócratas que presumió en sus redes sociales. A través de ese encuentro, dice, lo dijimos claro, de frente y sin rodeos. México no puede ni debe apoyar a dictaduras, narcodictaduras ni a terroristas comunistas. Eso es traicionar al país y cerrar los ojos frente al crimen organizado. Dice Alito Moreno, la propuesta es clara y responsable. Trabajar en conjunto con el gobierno de Estados Unidos con cooperación bilateral real y sin simulaciones para ir con toda la fuerza contra los cárteles del crimen organizado. Ahí está el verdadero enemigo de México y así Alito Moreno no solamente se humilla porque dice que México financia dictaduras, pero Estados Unidos acaba de enviar $6,000 millones en ayuda humanitaria a Cuba y luego habla de crimen organizado, Alito Moreno con un montón de acusaciones encima y con una lista de funcionarios priistas en la cárcel o bajo investigaciones por vínculos con el crimen organizado. Y luego Alejandro Moreno también dice que hay que colaborar con Estados Unidos, o sea, se puso de entreguista. Gracias, apreciada presidenta. En primer lugar, les quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro país. Reconocer en el Congreso de la Unión, en la Cámara Baja, la apertura del presidente de la Junta de Coordinación Política, el doctor Ricardo Monreal, por recibir no solo de manera abierta, transparente, un diálogo muy importante con una comisión de legisladores de altísimo nivel para nosotros. Yo soy senador del Partido Revolucionario Institucional, soy presidente de un partido político, del PRI, contamos con 12 senadores y 37 representantes, y yo creo que estas reuniones se deben de hacer más seguido porque hay un gran comportamiento en esta reunión, cosa que no ocurre en el desarrollo permanente del diálogo político en México. Yo creo que lo fundamental de esta reunión es poner los puntos claros de la relación entre México y Estados Unidos. Está claro que son 3 temas: fentanilo, drogas sintéticas, comercio, economía y el tema de seguridad, que hoy, a luces de todos, ha habido una gran incapacidad para enfrentar los resultados en política exterior, en tema comercial y sobre todo en tema de seguridad. Para ustedes, que es prioridad la seguridad hemisférica, la seguridad regional, México juega un papel fundamental. Y nosotros en la historia de este país y en los gobiernos del PRI, no solo hemos tenido una relación cercana con el gobierno de Estados Unidos, hemos tenido una relación fraterna, cercanísima, de colaboración y de cooperación. Aquí México no puede titubear. La relación comercial fuerte es con Estados Unidos. Hay que fortalecer confianza, certeza, certidumbre. Cerca de 500,000 norteamericanos han fallecido en los últimos 5 años por el fentanilo. Eso es falta de estrategia, eso es falta de capacidad, eso es no combatir los delitos de fondo. No importa cuántos capos les mande el gobierno, lo que hay que hacer es acabar con los capos que son protegidos desde el gobierno. Y lo que hay que hacer es acabar con los narcopolíticos que están en México. Y eso es muy importante que ustedes lo registren. Por eso una relación bilateral
de altísimo nivel garantiza seguridad, certeza, certidumbre en una buena relación. Porque ¿qué quiere el gobierno de Estados Unidos? Confianza, certeza, certidumbre, colaboración y cooperación. No podemos confundir la soberanía con poder hacer en nuestro país lo que quiera un gobierno. Necesitamos democracia, necesitamos Estado de Derecho, necesitamos respeto al Poder Judicial. Hemos denunciado en México y a nivel internacional lo que ocurre muchas veces en nuestro país, la persecución política. Y hemos sido respetuosos, hemos sido cuidadosos para tener este diálogo republicano con ustedes. Pero el gobierno debe de atender y escuchar a la oposición. Debemos de tener claridad y reafirmarnos. Confianza, certeza y certidumbre. Estados Unidos... Pues sí, fue a lloriquearles ahí a los congresistas que el gobierno mexicano no los escucha. Lo que no les dijo es que el PRI pues ha quedado en ridículo a nivel nacional, que electoralmente son insignificantes además. Tampoco les dijo que tiene abiertas al menos 4 carpetas y 4 investigaciones formales en México. 2 en la Fiscalía de Campeche, 1 en la FGR y otra más relacionada con lavado de dinero y enriquecimiento ilícito documentado por la UIF desde el 2022. No es opinión, son expedientes. Ahora, tampoco les dijo que durante los gobiernos del PRI, México pasó de 8,000 homicidios anuales en 2006 a más de 27,000 en 2012. Ese es el partido que hoy va frente a congresistas estadounidenses a dar lecciones de seguridad. Ahora, el PRI hoy gobierna solo 2 estados y menos del 6% de los municipios del país. Yo te pregunto, ¿eso es representar a México o representar su supervivencia personal? Alito Moreno no está denunciando dictaduras, se está blindando políticamente, porque cuando un dirigente sin respaldo popular, con investigaciones penales, se planta a hablar mal de su país, eso tiene nombre. ¿Es diplomacia o es una huida preventiva, por así decirlo? Cuando ya no te cree tu país, cuando ya no te sigue tu militancia, cuando ya no te alcanza el discurso, ¿qué haces? Vas y buscas árbitros extranjeros. Y eso en cualquier manual político no solamente se llama traición a la patria, sino que también, evidentemente, eso es una derrota clarísima ante los ojos del mundo. La humillación es tremenda. Ahora ya no van a poder decir que enviar ayuda humanitaria a Cuba es un apoyo a los dictadores, porque ya lo está haciendo Estados Unidos, ¿no? Y hablando de cinismo, hablando de hipocresía, ¿saben quién aparece ahora en escena? El hijo de Felipe Calderón. Y lo peor del caso es que aparece en una entrevista con Adela Micha, le preguntan que cuál considera él que fue el peor error de su papá cuando era presidente. Y el señorito dice que el peor error de Felipe Calderón fue proponer a Arturo Saldívar para la Suprema Corte, porque claramente no fue ningún error meter a García Luna a las entrañas del gobierno, porque claramente no fue ningún error para él declararle la guerra al narco, porque claramente no fue ningún error ese fracaso de estrategia de seguridad. Lo indignante aquí es que a estas alturas ni Felipe Calderón y por lo visto ni siquiera su familia están dispuestos a pedirle una disculpa al pueblo de México, ya, aunque sea por Genaro García Luna. Ya no digamos por toda la corrupción de su sexenio, ya no digamos por la estela de luz, ya no digamos por la represión, por la censura, por haber despedido a periodistas y comunicadores, por haber censurado. No, nomás por haber puesto a García Luna, ni eso podemos tener los mexicanos de estos impresentables. ¿Qué errores reconoce tu padre que haya cometido? Porque solo te los ha contado a ti y supongo que a un círculo muy íntimo. No, también los ha dicho, ¿eh? Digamos, él dice que... ¿Qué otro error reconoce que puedas compartir? Pues quizás haber propuesto al ministro Saldívar, ¿no? En una de esas. No te voy a preguntar qué errores
reconoce tu padre que haya cometido, porque solo te los ha contado a ti y supongo que a un círculo muy íntimo. No, pero... también los ha dicho, ¿eh? Digamos, él dice que... ¿Qué otro error reconoce que puedas compartir? Pues quizás haber propuesto al ministro Saldívar, ¿no? En una de esas. No te voy a preguntar qué errores reconoce tu padre que haya cometido, porque solo te los ha contado a ti. Qué tremendo, ¿no? Es tremendo para las y los mexicanos escuchar este tipo de situaciones y ver el cinismo de decir, bueno, pues no se me ocurre ninguno, fíjate, ahorita no se me viene ni un solo error que haya cometido mi papá durante su gobierno. Durante el sexenio de Felipe Calderón, se duplicaron los homicidios dolosos en México. Pasamos de 8,867 asesinatos en 2007 a 27,203 en 2011. Según cifras oficiales del INEGI, no estamos hablando de una narrativa, estamos hablando de estadísticas. Genaro García Luna, el secretario de Seguridad, fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico, por colaborar con el cártel de Sinaloa, mientras dirigía la guerra contra el narco, así, entre comillas. No es una opinión. Ahora, nunca hubo una sola disculpa pública, puesto a haber dejado a un narcotraficante probado al frente de la seguridad nacional. Y el hijo de Felipe Calderón dice que el peor error fue Arturo Saldívar, no García Luna, no la guerra fallida, no los más de 120,000 muertos en su sexenio. De verdad, ¿el problema fue un ministro? ¿O el problema fue normalizar el crimen desde el poder? La guerra de Calderón no debilitó a los cárteles, los fragmentó y los multiplicó. Dejó a un país más violento, eso lo reconocen incluso estudios del CIDE y de la UNAM. Entonces, cuando tu mayor tragedia histórica se llama García Luna y aún así te niegas a pedir perdón, no es olvido, es definitivamente impunidad heredada y con un cinismo que, bueno, al parecer también se hereda, porque lo lleva cargando a cuestas el hijo de Felipe Calderón. 102 periodistas fueron asesinados, 0 sentencias en la mayoría de los casos durante el gobierno de Felipe Calderón. En 2007 despidieron a Carmen Aristegui de W Radio tras criticar públicamente al presidente. Pero eso no fue un error, por supuesto, ¿no? El uso del Estado para intimidar a la prensa. Del 2008 al 2012 la PGR abrió carpetas, auditorías fiscales contra medios críticos como Proceso y Contralínea. No por delitos comprobados, por incomodar. Pero eso no fue un error, dice Luis Felipe Calderón, ¿no? Ataques a la prensa desde las fuerzas de seguridad. La CIDH documentó agresiones del Ejército y la Marina contra periodistas en Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz, durante operativos federales del sexenio calderonista. Pero eso no fue un error, ¿verdad? El espionaje ilegal. El software Pegasus fue utilizado desde gobiernos federales para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos. Las primeras licencias se adquirieron antes del 2012, según investigaciones de Citizen Lab. Entonces, si todo esto pasó, de verdad, el peor error fue un ministro de la Corte, o no haber convertido al Estado, y no haber convertido al Estado en enemigo de la prensa. De verdad, ¿cuál fue el peor error de Felipe Calderón? ¿Cuál fue el peor error de este personaje? Porque al parecer su familia no le reconoce ni uno solo. Fue el presidente perfecto para algunos. Pero bueno, Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, cayó en la trampa de Claudia Sheinbaum. Sí, no solamente ha sido traicionado por los Estados Unidos, sino que ahora cae en la trampa de Claudia Sheinbaum. Apareció públicamente a reconocer a las fuerzas federales por la detención del alcalde de Tequila. Sin embargo, también llamó a la intervención extranjera para acabar con los cárteles mexicanos. Traiciona a la patria una vez más y encima se pone la soga en el cuello, porque el día que le toque a él o le toque a algún priista pagar con la justicia, pues no va a poder hablar de persecuciones políticas y a ver si pide también que lo extraditen mejor a los Estados Unidos. Esto es lo que dice
Alejandro Moreno. Sobre la detención del alcalde de Tequila. Bueno, lo dijimos nosotros siempre, que haya acciones determinadas con esa claridad para combatir el crimen organizado, siempre se tienen que reconocer, hay que trabajar. Nosotros vimos que en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y las autoridades federales, las fuerzas federales, las Fuerzas Armadas, han actuado y han tratado de actuar en conjunto, y lo importante es que cuando haya resultados se va a reconocer. Lo que nosotros vemos es que algunos quieren eso, pero otros insisten en proteger a los criminales, a los narcopolíticos de Morena, y bueno, son todos esos políticos vinculados al crimen organizado, y nosotros hablemos de señalarlo, lo hemos dicho, nosotros siempre estaremos a favor de la colaboración, de coadyuvar para que haya resultados en los temas de seguridad, de que se destruya al crimen organizado, a los carteles del crimen organizado. Entonces esa cooperación con el gobierno de los Estados Unidos es importante, porque les pondría una muestra a todos ustedes. Para los temas de salud se dice que hay colaboración, participación, ayuda por parte de médicos cubanos que vienen a México y que incluso les pagan aquí en nuestro país. Bueno, que no se puede hacer eso mismo con las fuerzas de seguridad, con naciones hermanas que pueden colaborar en los temas de seguridad, agentes, operaciones en conjunto. Eso no tiene nada que ver con la soberanía, eso tiene que ver con la determinación, el carácter y la fuerza de voluntad para determinar que se acaben con los carteles del crimen organizado. Eso es lo que ha dicho el PRI, entonces lo ha señalado con el propio gobierno de los Estados Unidos, que hay que tener una relación cercana, una relación estrecha de colaboración, trabajar en la seguridad hemisférica, trabajar de manera conjunta, porque lo único que hemos visto que quiere el gobierno de Estados Unidos en temas de cooperación económica, de seguridad hemisférica, es apoyar al gobierno de México, y eso ayuda al pueblo de México. Sobre la detención del alcalde de Tequila. Lo dijimos nosotros siempre, que haya acciones determinadas con esa claridad para combatir el crimen organizado, siempre se tienen que reconocer, hay que trabajar. Nosotros vimos que en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y las autoridades federales, las fuerzas federales, las Fuerzas Armadas, han actuado y han tratado de actuar en conjunto, y lo importante es que cuando haya resultados se va a reconocer. Lo que nosotros vemos es que algunos quieren eso, pero otros insisten en proteger a los criminales, a los narcopolíticos de Morena, y bueno, son todos esos políticos vinculados al crimen organizado, y nosotros hablemos de señalarlo, lo hemos dicho, nosotros siempre estaremos a favor de la colaboración, de coadyuvar para que haya resultados en los temas de seguridad, de que se destruya al crimen organizado, a los carteles del crimen organizado. Entonces esa cooperación con el gobierno de los Estados Unidos es importante, porque les pondría una muestra a todos ustedes. Para los temas de salud se dice que hay colaboración, participación, ayuda por parte de médicos cubanos que vienen a México y que incluso les pagan aquí en nuestro país. Bueno, que no se puede hacer eso mismo con las fuerzas de seguridad, con naciones. Pues sí, Alejandro Moreno abiertamente está pidiendo que el ejército del gobierno de los Estados Unidos ingrese a México. Dice, si se pueden traer médicos cubanos, pues que no se pueda traer aquí al ejército de los Estados Unidos a que venga y ponga orden en nuestro país. Dice, esto no es tema de soberanía. ¿De verdad? ¿No es tema de soberanía? Si le preguntáramos a las y los mexicanos si están de acuerdo en tener a los militares de Estados Unidos en las calles de nuestro país, pues ¿qué es lo que dirían, no? ¿Qué es lo que pensaría la gente si esto, por ejemplo, vamos a ponerlo así, si esto fuera una propuesta de campaña rumbo al 2030? Si Alejandro Moreno hoy fuera el candidato presidencial del PRI y estuviera proponiendo esto, ¿de verdad? ¿Tú aceptarías eso? ¿Aceptarías y votarías por ese candidato que propone, pues que para solucionar la violencia, la inseguridad en el país, tenemos que dejar que se encargue alguien más porque él no está dispuesto a hacerlo? Esto no es retórica, ¿eh? Cuando ahorita habla de operaciones conjuntas, agentes extranjeros, ir con toda la fuerza contra los cárteles, está pidiendo algo que ni siquiera existe en la Constitución mexicana. El artículo 89, fracción 10 de la Constitución, dice que la política exterior mexicana se rige no por intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de controversias. Cualquier presencia armada extranjera requiere autorización del Senado, un tratado internacional específico y límites operativos claros.
Lo que pide Alito no es cooperación, es una cesión de soberanía. ¿Y qué pasa legalmente cuando un político mexicano pide intervención extranjera? Pues otra rayita más al tigre, ¿no? No es delito automático, pero debería tener consecuencias, porque está violando la soberanía. Eso queda clarísimo. El día que ese político sea investigado, Estados Unidos no lo va a proteger, lo va a entregar. Tenemos ejemplos reales de políticos mexicanos extraditados o usados por Estados Unidos. Genaro García Luna, pues es el primero, ¿no? Pero allegados a Alito Moreno y al PRI tenemos a Tomás Yarrington, tenemos a Javier Duarte, a César Duarte. Estados Unidos no salva a políticos, los exprime y luego los desecha. Tenemos el caso de María Corina Machado. Si nos vamos ya a nivel Latinoamérica. Y si nos vamos a datos históricos igual, Guatemala, 1954. Hubo un golpe de Estado y décadas de guerra civil tras la intervención militar de Estados Unidos. En Chile, en 1973. Pinochet con miles de desaparecidos. Panamá, en 1989. Una invasión con miles de civiles muertos. Colombia, más de 10,000 millones de dólares y el narcotráfico no desapareció y la violencia por supuesto que se mantuvo. Nunca resolvieron el problema. Siempre han fortalecido intereses geopolíticos de Estados Unidos. Ahora, ¿qué resolvió el PRI en seguridad cuando gobernó? Nada. Con Peña Nieto ocultaron las cifras, vimos el caso Ayotzinapa, García Luna estuvo protegido hasta el 2018. El resultado es medible, ni el PRI ni el PAN redujeron la violencia estructural, pero sí aumentaron la colusión institucional. ¿Por qué Alito pide intervención? Es claro, porque no tiene fuerza electoral, porque tiene pasivos judiciales y porque busca protección política, negociación personal y presión externa como escudo propio. No es patriotismo, es supervivencia personal. ¿Cómo calificarías esto? Pues claramente como un personaje vendepatrias. Y espérense tantito, porque lo peor del caso es que, fíjense, qué ironía, ¿no? Alejandro Moreno dice, si México acepta médicos cubanos para que vengan a atender problemáticas de salud, ¿qué de malo tiene entonces que Estados Unidos envía a sus militares? ¿Por qué? Porque Alito Moreno habla del pésimo sistema de salud que tenemos en México por culpa de Morena. Claramente, pues eso no es culpa de Morena, ¿verdad? Claramente todos sabemos que aquí hay un trasfondo. Ahora, el contraste y la contradicción viene cuando en Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos anuncia una especie de farmacia del bienestar, versión gringa. Sí, Donald Trump apareció para dar una noticia que otra vez deja en ridículo a Alito Moreno y a otros tantos. Dijo que a partir de esta noche docenas de los medicamentos recetados más utilizados estarán disponibles con importantes descuentos para todos los consumidores a través de un nuevo sitio web. Aseguró Donald Trump durante un evento de presentación del sitio de descuentos en medicamentos Trump RX en Washington, D.C. O sea que pudiéramos decir que Donald Trump es un socialista, que Donald Trump le está copiando la estrategia a López Obrador o a Claudia Sheinbaum, porque ahorita son las farmacias del bienestar versión gringa y a lo mejor al rato son esos carritos de los que tanto se burlaron para entregar medicamentos de manera inmediata. Qué contrastante, ¿no? Es tremendo esto. Está en inglés, pero es irónico. Cómo ahora sí les preocupa la violencia, ahora sí les preocupa la inseguridad, ahora sí les preocupa la salud, la educación. Y antes lo único que les preocupaba era, pues, a qué cuenta bancaria iban a caer los recursos que evidentemente se robaron los prianistas cuando ellos gobernaban, incluido Alito Moreno, que bueno, ya lo dijimos, tiene un montón de carpetas de investigación en su contra. Ahora, el escenario se pone cada vez peor. Y se pone cada vez peor cuando revisamos los resultados, los datos duros, cuando revisamos la información. Porque ahí es donde no hay forma de ayudarle a la derecha. No hay forma de ayudarle a Alito Moreno y de rescatarlo, ni a él ni a su partido, del abismo. Fíjense, en Estados Unidos, más de 30 millones de personas
no pueden pagar sus medicamentos recetados de forma regular. Ese es el contexto. Y la ironía del año. Mientras Alito Moreno dice que aceptar médicos cubanos es casi comunismo, el propio Donald Trump acaba de anunciar Trump RX, una plataforma federal para vender decenas de medicamentos con descuentos y de manera directa al público, sin intermediarios. ¿Les suena esto? Directo del gobierno, con precios más bajos, sin intermediarios. ¿Te suena? Entonces yo pregunto, ¿Donald Trump se volvió socialista? ¿O solo descubrió que aquí la derecha lo llamó populismo cuando lo hizo López Obrador y ahora van a tener que tragar sapos? Porque cuando México crea farmacias del bienestar, dicen que es dictadura. Pero si Estados Unidos hace lo mismo, lo llaman innovación. ¿Dónde quedó el discurso? O nomás aplica cuando es un gobierno de izquierda. Y ojo al dato incómodo, el mismo país que sanciona a Cuba manda ayuda humanitaria a Cuba y regula los precios y también interviene en el mercado cuando conviene. No es ideología, es poder. Y Alito prácticamente, lo dejaron hablando solo una vez más. Hablando solo y además haciendo tremendo ridículo. Y hablando de ridículos y de escándalos, tenemos uno nuevo. Y es que resulta que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, se habría gastado al menos $500,000 para invitar como presentadora a Chumel Torres en el Chihuahua Fest. En lugar de invertir ese dinero por la gran sequía que está pasando el estado, pues la panista decidió mejor, invertirle a llevar a Chumel Torres. Como si no fueran ya suficientes los escándalos de corrupción, de desvío de recursos, de opacidad que tiene María Eugenia Campos encima y, por supuesto, el caso de la nómina secreta. Y el medio ambiente, ya de pérdida. La senadora Andrea Chávez la acusó, dijo: yo denuncio que el gobierno de Maru Campos destinó casi $500,000 para el Chihuahua Fest o lo que sea. Y luego el nombrecito, donde el invitado principal y conferencista fue José Manuel Torres, Chumel. El evento fue organizado por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de la ciudad de Chihuahua y se llevó a cabo en el Centro de Convenciones y Exposiciones. Se supone que el objetivo era conocer detalles sobre la importancia del cuidado del agua, pero entre los invitados destacaron los influencers Luis Carreño, René García, Carlos Chavira, así como Ashley Hinojosa, quien al menos esta última sí se dedica a difundir contenido sobre ingeniería y el medio ambiente, ya de perdiz. El punto es que en lugar de atender la sequía que vive en distintas regiones del estado, o destinar esos recursos para infraestructura hidráulica, mantenimiento de redes de agua y apoyo directo a productores de campo, no sé, es una idea, Maru, la gobernadora decidió hacerse la chistosita, literal, con José Manuel Torres. Pues sí, así las cosas. Y esto es tremendo. ¿Por qué? Porque en Chihuahua, más del 70% del territorio enfrenta algún grado de sequía severa, según reportes oficiales. Y aún así, hay prioridades. Mientras comunidades completas batallan por agua, el gobierno de María Eugenia Campos habría autorizado un pago cercano a los $500,000 para llevar como presentador a Chumel Torres. $500,000. No para pipas, no para infraestructura hídrica, no para productores afectados, para un show. Y aquí es donde van las preguntas incómodas. ¿De verdad no había otra urgencia en Chihuahua? ¿Ese gasto está justificado cuando el estado vive una crisis hídrica histórica? ¿O es que el presupuesto alcanza nada más cuando es para los amigos ideológicos? Porque esto no ocurre en el vacío. Hablamos de una gobernadora señalada por el caso de la nómina secreta, con acusaciones de opacidad y desvío todavía sin aclarar del todo. Cuando el PAN gobierna, la austeridad se evapora, pero el agua, curiosamente, no aparece por ninguna parte. Y eso es lo que tiene a la gente enojada, y eso es también lo que trae como consecuencia que el PAN esté a punto de perder Chihuahua, que vaya tan mal en las encuestas rumbo a la elección a gobernador en 2027.
¿Ustedes qué harían? ¿Invitarían a Chumel Torres o mejor le invertirían la lana? Pues para dársela cuando menos a los productores afectados, ¿no? Digo, mínimo. Bueno, déjenmelo aquí en los comentarios. Ya los estoy leyendo, noticiosos. Muchísimas gracias por sus comentarios. ¿Y ahora qué es lo que viene? Fíjense. Pareciera ser que la presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido dar un manotazo tremendo. ¿Por qué? No solamente por la salida, por ejemplo, de Adán Augusto de la coordinación de los senadores de Morena. No solamente por las últimas detenciones que ha habido de alcaldes, incluso morenistas, sino que ahora en Michoacán también decidió poner cartas sobre la mesa. Claudia Sheinbaum le puso a Grecia Quirós, un miembro de la Secretaría de Seguridad, como su secretario de Seguridad, después de que Carlos Manzo habría expulsado a todos los miembros federales y contrató solamente a quienes él dijo eran personal de confianza y bueno, ya sabemos cuál fue el resultado. Claudia Sheinbaum está tomando las riendas y eso parece ser va a incomodar a muchos. Estamos en contacto con la presidenta municipal de Uruapan, con Grecia, incluso de manera personal. Se está trabajando en un cuartel de la policía que solicitó, apoyando también en su secretario de seguridad. Se incorpora un miembro de la Secretaría de la Defensa Nacional, ella lo ha aprobado, y se está trabajando en distintos temas en Uruapan. Y estamos en contacto con ella y lo que necesite Uruapan. He recibido también a empresarios de Uruapan en la Ciudad de México. Y también en su momento iremos a Uruapan. Tienen todo el apoyo de la presidenta. Estamos en contacto con la presidenta municipal de Uruapan, con Grecia, incluso de manera personal. Se está trabajando en un cuarto. Porque ¿cuál es la exigencia? La exigencia es que Claudia Sheinbaum vaya a Uruapan. Porque sí, parece ser que tiene que ir a cada rincón del país, pues para poner orden. Ya lo vimos, lo acabamos de ver con la regañada que le puso, por ejemplo, a los legisladores allá en Baja California. Y es que en 2024, Michoacán concentró más del 8% de los homicidios dolosos del país. Y Uruapan ha sido uno de los focos rojos históricos por disputa criminal y control territorial. En ese contexto, pues sí, Claudia Sheinbaum tiene ahí mano directa. Decisiones. Les digo, vamos a poner el contexto. Primero la salida de Adán Augusto de la coordinación del Senado. Alcaldes detenidos. Y ahora en Uruapan el mensaje es más claro. Claudia Sheinbaum tiene ahí ya a un perfil de seguridad federal como secretario de Seguridad Municipal de Grecia Quirós. Entonces, ¿qué es lo que quieren realmente? ¿A cuántos políticos les va a incomodar que ya no puedan manejar la seguridad como su rancho propio? ¿Y quiénes tiemblan cuando entra la Sedena por la puerta grande? Sheinbaum no está pidiendo permiso, les está cerrando la llave. Y el que tenga cola ya sabe lo que sigue. Se los dije. Esto es nada más el comienzo. Claudia Sheinbaum apenas está arrancando. La detención del alcalde de Jalisco y de otros tantos, de Tequila, Jalisco y de otros tantos, son simplemente una pequeña probadita para que lo festejen todos y al rato, cuando realmente haya detenciones que involucren también a los priistas y a los panistas, pues no van a poder salir a decir que es una persecución política, no les va a quedar de otra más que aceptar su realidad. Van a tener que aguantar, van a tener que soportar. Ahora, Omar García Harfuch también cumplió lo que dijo en la mañanera y se reunió con la presidenta municipal Grecia Quirós, quien se veía pues muy cómoda, ¿no? Muy cómoda, que dijo que quería ella pues esperar todavía más investigaciones, a ver qué pasaba con lo de Carlos Manzo, porque ellos quieren que haya políticos en la cárcel por lo que le pasó a Carlos Manzo. Vamos a ver en qué termina esto. Ahora, fíjense lo que pasó a Estados Unidos. Esto es histórico, ¿eh? Por primera vez en la historia, abuchean a Estados Unidos en las Olimpiadas. Sucedió en Milán, Italia, justo cuando apareció su delegación olímpica y su vicepresidente J.D. Vance fue exhibido con su esposa en las pantallas. ¿Por qué el abucheo? Esto
es la consecuencia de los escándalos a los que hoy se enfrenta el gobierno de los Estados Unidos por el ICE y por muchas otras cosas. Vean lo que pasó. ¿Dónde va a parar esto? No sabemos. ¿En qué va a terminar esta situación? No sabemos. Lo que sí es un hecho es que el gobierno de los Estados Unidos está a nivel internacional siendo pues muy mal visto. ¿Por qué? Por muchas razones, ¿no? Muchas razones. Entre ellas, las presiones constantes en todo el mundo, que vienen desde diferentes frentes. Las presiones internacionales, los aranceles, como ha hablado el presidente de los Estados Unidos también, de los presidentes de otros países. Como si fuera a ser él, pues no sé, el único personaje capaz de gobernar este país. Así las cosas. Noticiosos, vayan dejándome sus opiniones, sus comentarios, que aquí como siempre ya saben que yo los estoy leyendo. Dice, persecución política, no, dice Ángel. Ya estamos hartos de que no se nos tome en cuenta y escucharnos. Eran todos contra mí y los hice de agua. Dice, tus ojos te engañan. ¿Con quién te peleaste tú? ¿Con quién te andabas peleando? La del sombrero. Ay, no, a ver. Señalamientos al físico y eso, ya sabes tú que no, tus ojos. Aquí nos vamos con puros argumentos. Dice, cero impunidad del PRI, del PAN y de Morena, Gustavo. Dice, ¿será que los youtubers no miran mis comentarios ni en vivo ni en repetición? Dice José. Pues yo sí veo tus comentarios, yo sí te estoy leyendo. No sé, pero yo sí te veo. Si tienes la duda, yo sí aquí ya te alcancé a leer. Un abrazote noticioso, suscríbanse. Denle like y compartan para seguir llegando a muchas más personas como siempre lo hacemos y activa la campanita porque te voy a estar esperando como siempre en la próxima transmisión. Bye bye.